Eh, los invitamos, Andrea, Ricardo. Gracias a los tres por las charlas. Hay muchas preguntas del chat, de la gente que nos está viendo, así que vamos a ir directamente a eso. Les pido que contesten lo más cortito posible, así podemos satisfacer a todos. Para la doctora Andrea, bueno, todos están contentos con las charlas. Una pregunta que dice, ¿cuántos días puede durar la IgM positiva? Y que tuvieron un paciente con dengue no estudiado y que actualmente presenta plaquetopenia y fiebre, NS1 negativo y positividad para las dos, para IgG y para IgM. ¿Es un segundo dengue? Te doy las dos juntas, así contestás esas dos. Bueno, la IgM curiosamente dura poco, un mes. Digo curiosamente porque otras patologías duran más, un mes. Por lo tanto, la presencia de sintomatología compatible con la enfermedad aguda, que es la fiebre, y tenía plaquetopenia. Y plaquetopenia habla de una enfermedad reciente donde vamos a tener IgM e IgG positivas porque seguramente es una segunda enfermedad. Porque la IgG ya queda para siempre en el periodo de convalecencia, que no es compatible con la fiebre y la plaquetopenia. Esta es una persona que está cursando su segundo episodio. Sí, exactamente. Es esto. Sí, o sea que tuvo 2 veces dengue. Para el doctor Benzadón, ¿qué nivel de trombocitopenia, o cualquiera de la mesa que lo pueda contestar, ¿no? Esperado en pacientes con dengue? Hemos tenido pacientes con 5.000 plaquetas. ¿Es dengue o consideraría PTI? ¿Sí? Y después, concatenado con esto, ¿cuándo suspendemos la aspirina, los antiplaquetarios en el contexto de dengue? Siempre con menos de 30.000, ¿en qué situaciones? ¿Tratamos la plaquetopenia extrema o severa con dengue con gamas? Son todas más o menos parecidas, así que vamos contestando. Yo contesto la primera parte. La trombocitopenia en general, como yo puse ahí, es 80.000 más o menos, la de los casos leves y dentro del periodo de viremia. Ahora, cuando siguen bajando, que pueden llegar a 10.000 o menos y sangrar, ese ya es el caso grave, que son los que describió la doctora. O sea que los niveles de plaquetas son esos. La leve alrededor de 80.000, pero siempre dicen que trombocitopenia hay siempre. Lo que pasa es que no llega siempre a esos niveles tan bajos. El resto le doy a María. Bueno, y si es más bajo, ¿es PTI asociada a la infección? ¿La tratamos como una PTI? Para... No, hemos visto dengues con 10.000 plaquetas. Lo que uno espera es ver la evolución de la enfermedad. Tendrían que recuperarse, pero no se la trata como una PTI. No. Los niveles de plaquetas muy bajos, sí. No sé cuánto es el mínimo para dejar de pensar en dengue, pero hubo pacientes con dengue diagnosticados que tenían 10.000 plaquetas muy poquitas. Sí. Perdón, ¿y en general le hacen soporte de transfusional? No. ¿O nada? El dengue grave, encima tenemos el problema que no le puedes transfundir plaquetas por la osmolaridad, le provocaría una mayor, digamos, desbalance en términos de... Sí, la osmolaridad plasmática le podés hacer peor, no se transfunden plaquetas. ¿Y si sangra? Si sangra, lo que se le repone es sangre, glóbulos rojos, pero no se le ponen plaquetas. Aún con plaquetopenia menor de 20.000. ¿Sabés lo que podés hacer si le tenés que hacer una maniobra invasiva? Esa es la única causa en la que le podemos transfundir plaquetas, pero se trata de que no. Porque hemodinámicamente, de hecho las guías del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, del CDC, te dice que no transfundas plaquetas preventivamente para evitar estamos sangrado, hablando en sangrado. aunque estén muy bajos. Sí, eso queda claro. Si tiene 10.000 plaquetas, si no tiene un sangrado, no se le transfunden plaquetas. No, eso es claro. ¿Y en un paciente con sangrado? Bueno, en ese caso se prefiere reponer los glóbulos rojos. Después, por supuesto, podés arriesgarte a transfundirle plaquetas, sobre todo si, por ejemplo, estos que le hicimos punciones lumbares,
que tenían neurodengue, a ellos les tuvimos que transfundir plaquetas, no puedes entrarle con una aguja, Obvio, o entonces, le vas a hacer claro, una punción, claro. aspiración de médula ósea, es peligrosísimo hacerlo con 10.000 plaquetas. Entonces, en ese caso sí, pero no es algo de rutina por la plaquetopenia per se. Yo creo que si hay sangrado, sí, Ah, perfecto. pero es un Entonces, riesgo. Preventivamente la respuesta es no. Lo que vos decís es como, cuando está perfecto, sangrando, sí. Perfecto, entonces evitamos la transfusión de plaquetas, salvo que clínicamente sea necesario Exacto, por hemorragia. pero rutinariamente por un valor X de plaquetas, no. Bien, y con respecto a los antiplaquetarios, No, y con respecto a los antiplaquetarios, en general, nosotros seguimos el recuento de plaquetas. Por abajo de 50.000 plaquetas, debajo de 50.000 plaquetas, en general ya suspenden el tratamiento. Lo que pasa es que eso lo vemos en el paciente que está internado. Muchas veces el paciente no está internado, viene sangrando, y bueno, yo creo que hay que interrogarlo y ver qué está recibiendo, ¿no? Es muy importante. Y hay otra cosa, que los pacientes asocian coagulopatía, y la coagulopatía es por la hepatopatía. Entonces son pacientes que tienen digamos, toda una patología sangrante, favorece el ¿no? sangrado, que sí. también necesita a veces ser corregida, no solo corregir la plaquetopenia, sino el resto. Seguro, eso ¿No? se hace, sí. Y la gamma globulina, que habían preguntado Sí. también, no se encontraron resultados consistentes, tampoco con el uso de corticoides. Ah, Ninguna de esas intervenciones demostró la una mejoría gran de las diferencia. plaquetas. Yo creo que también puede ser una cuestión de tamaño de muestra, porque recién estamos viendo Viendo. este tipo de intervenciones en dengue grave, Tal cual, donde bueno. acceden a hospitales complejos, ¿no? Perfecto, contestamos casi todo. Nos quedaría algunas cositas más. Acá ¿cómo consideramos cuando en un paciente que hubo un dengue, una familia con un paciente con dengue, un caso índice, y que sin embargo la familia con sintomatología tenía la serología negativa? ¿Cómo los deberíamos considerar? A mí, Diagnóstico clínico. bueno, muy bien. Si tiene sintomatología en nexo epidemiológico, hay que tomarlo como tal. Desgraciadamente no se los puede reportar, porque en la ficha de reporte nos piden algún diagnóstico con fecha. Entonces eso llevó a bastante subregistro, porque por algún motivo no tuvimos la serología positiva, pero tenía la clínica el contacto del nexo epidemiológico. Pero en el sistema de vigilancia, si no hay un dato de laboratorio que confirme dengue, no se lo puede notificar como caso. Bueno, muchas gracias. Algo de acá, un poquito. Yo aprovecho, gracias por las charlas que estuvieron re interesantes también. Aprovecho el pie para preguntar sobre los consejos sobre la vacuna del dengue. En caso más que nada que las personas que no tuvieron dengue ante este panorama del primer dengue ya con casos graves. La vacuna que está en este momento autorizada en Argentina es una vacuna atenuada, por lo tanto ya tiene las contraindicaciones de toda vacuna atenuada. Personas gestantes, inmunocomprometidas. Tampoco fue probada en ensayos clínicos en mayores de 60 años. Y eso tiene una explicación, que después si hay tiempo se las digo, pero la vacuna es más efectiva en quienes tuvieron, aunque sea una primera infección por cualquier serotipo, en términos de que deja una inmunidad más duradera. Una persona que no tuvo dengue se puede vacunar, pero la inmunidad, desgraciadamente, no va a superar el año. Entonces, se ha visto así una respuesta muy vigorosa a los 4 serotipos de las personas que tuvieron algún serotipo de dengue y que luego se vacunan. ¿Cuándo se pueden vacunar? Como mínimo tienen que dejar pasar un mes desde que el dengue resolvió completamente. Y este es un esquema que tiene una dosis, a los 3 meses otra dosis, y tiene que pasar por lo menos 1 a 3 meses para alcanzar un título pleno de anticuerpos. Por lo tanto, una pregunta muy común es cuándo conviene vacunarse. De acuerdo a las temperaturas que manejamos en estas latitudes, habría que los que tuvieron dengue vacunarse en invierno para llegar con un buen título en septiembre-octubre, que espero equivocarme, pero donde puede empezar a haber problemas si no se hace control ambiental. Pero la explicación es que tiene una respuesta mucho más endeble el que nunca tuvo dengue. Como muchas veces se consideró que hay casos subclínicos o que gente que tuvo dengue lo consideró como un resfrío, como una enfermedad viral inespecífica, algunos se hacen serología y si tienen IgG positiva,
ese le conviene vacunarse. Sobre todo las personas que tuvieron DEN 2, como muchos de los casos que tuvimos este año. Ellos van a tener una excelente respuesta a la vacuna después de haber tenido el dengue por serotipo DEN 2. Es decir, que alguien se puede vacunar si no tiene contraindicaciones formales, pero la eficacia va a ser bastante inferior si es una persona que nunca tuvo dengue. Gracias, Andrea. Bueno, sí, era una pregunta para vos. Después de contestar la pregunta, comenta. En pacientes que tienen clipado de fístulas arteriovenosas en neurocirugía, ¿cuál es la recomendación para el uso de antiagregantes plaquetarios si tuvieran indicación por otra causa? Si tienen un clipado postquirúrgico, sí, o sea que entraron a cirugía, sí, neurocirugía, no, porque en realidad muchas veces el cierre aneurismático se hace endovascular. Acá dice paciente que va a endovascular. Neurocirugía, no dice endo o... Debe ser una malformación. Sí, supongo. Nada, terminan después del periodo de cirugía, pasan aspirina solamente. Pero si son endovasculares tienen clopidogrel aspirina o ticagrelor aspirina, pero en general es clopidogrel aspirina. Y van con dosis de carga como si fuera un paciente pretratados, no dosis de carga. Los pretratan si tienen tiempo o le dan dosis de carga. Bueno, gracias. ¿Y tu comentario? No, el comentario es que los que seguimos pacientes anticoagulados, una de las causas de que los pacientes están fuera de rango es que tienen dengue. Son pacientes que no hicieron ninguna modificación y vienen con 5 o 6 de RIN, vienen sangrando, pero porque están excedidos, no por plaquetopenia, no hemos visto plaquetopenia tan severa, son plaquetopeñas leves las que vimos nosotros, pero en realidad lo consideramos, ya le preguntamos, ¿tuvo dengue? Y si no, le hacemos un hemograma, un recuento de plaquetas, y vemos que en general andan con 100.000 plaquetas y por ahí están un poquito poliglobúlicos. Y el paciente consulta por sangrado 5 o 7 de RIN. Después sí tuvimos dengue en circulación extracorpórea, 2 pacientes con miocarditis fulminante por dengue, endocarditis fulminante por dengue en ECMO, pero ya venían, o sea, no venían con tanto coagulopatía, o sea que tuvieron el manejo del ECMO sencillo, digamos. Y hemos visto por ahí sangrados en pacientes con plaquetopenia no tan severa, de 80 a 70.000, pero que están doble antiagregados por alguna, eso es frecuente que lo veamos nosotros. Bueno, una pregunta para el doctor Benzadón. Plaquetopenia persistente post-dengue, ¿cómo los estudia? ¿Seguimiento? ¿Eventual tratamiento? ¿Con qué? El doctor Luis Beligoy es el amigo que pregunta eso, que no hay mucha experiencia, pero bueno, a ver, doctor, ¿qué nos puede decir? Después quiero que la doctora también agregue algo. No es tan infrecuente ver esto de plaquetopenias post-dengue. El tema es si es una PTI asociada o no. Una de las preguntas en las charlas anteriores fue, creo que Rosana preguntó qué tan útil sería hacer IgG asociada a plaquetas, y yo creo que sería útil porque me parece que si el 50% son los que dan positivos, ¿no? Sería útil si da positiva, y en ese caso sería una PTI, pero si no, si da negativa sonamos, no sé. La doctora por ahí puede agregar algo. No, nada más. Bueno, acá otra pregunta. Paciente con dengue grave y anemia, ¿cómo evalúa la fuga al no tener el hematocrito como parámetro? También el doctor Beligoy. Bueno, el paciente debe tener una anemia basal de ingreso, y lo que en realidad uno hace cuando quiere buscar sangrado es la caída del hematocrito más allá del que haya tenido de ingreso. El delta de la evolución. Claro, exactamente. Lo que se hace es una curva y se ve la caída y ahí uno sospecha un sangrado. Ahora, es de muy mal pronóstico que alguien que está hemoconcentrado, a pesar de todo, está anémico, porque entonces el hematocrito real no quiero pensar cuál es. Un globulito. Claro, pero se hace la curva. Todo es comparativo. Otra cosa que también, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, el doctor Corín, y si queda tiempo pregunto yo. No, más que pregunta es un comentario, digamos, de la experiencia de dengue
en nuestro sanatorio. La verdad que las cifras de plaquetas repetidas oportunidades fueron sorprendentemente bajas. Tuvimos varios pacientes con menos de 10.000. Incluso hubo una paciente con anemia hemolítica autoinmune previa que estaba en remisión completa con una dosis ridícula del Tizona de 2 miligramos por día, hizo dengue y le bajó 20 puntos el hematocrito con reactivación del cuadro inmune. Esto, digamos, seguramente es la disregulación inmune que produce el virus. La verdad que yo no estaría tan afirmativo, digamos, en qué hacer con un paciente que tiene menos de 10.000 plaquetas, sangre o no, porque es muy difícil explicarle a un juez si el paciente después sangró, que usted tenía gamma globulina o plaquetas disponibles y no las usó. Me parece riesgoso, digamos, desde el punto de vista de la responsabilidad médica. Es muy dudoso porque no hay estudios comparativos de transfundir versus no transfundir, o gamma globulina versus no gamma globulina, pero algunas sugerencias, digamos, de estudios, sobre todo americanos, dicen que gamma globulina sería razonablemente mejor que dar corticoides, por ejemplo, y que si la situación hemorrágica lo merece, hay que darle gamma globulina con transfusión de plaquetas. Nosotros tuvimos que dar 2 veces gamma globulina con mucha resistencia de farmacia, porque hay muy poca existencia de gamma globulina actualmente y realmente la reservan para casos, digamos, donde hay que justificar muy bien la indicación. Y en eso nos ganan los neurólogos, porque los neurólogos dan mucha gamma globulina para polineuropatía. Entonces, la poca gamma globulina que hay se va para neurología. Ese es el comentario. Usaríamos el mismo criterio que en PTI, digamos, menos de 10.000 sin sangrado. Claro, tal cual. También es muy difícil desde el punto de vista clínico, es muy difícil, creo que desde el punto de vista clínico, un paciente que tiene trombocitopenia aguda, que vos esperás la recuperación, lo que vos decías, yo coincido contigo en esto, que es muy difícil tener con 10.000 plaquetas a alguien que tiene trombocitopenia aguda, o lo sostenés y lo medís al día siguiente y ves si recupera más que lo que vos transfundiste, o no recuperó, pero estás con la gama en la mano. No sé si no lo transfundo primero y espero y después le pongo la gama al día siguiente o a las 48 horas o le pones gama y eventualmente transfusión. ¿Lo ves más como PTI o como soporte y después PTI? Yo la cronología la invertiría. Gama, si sangra, sí, las dos cosas juntas en el momento. Y si no sangra, gama solo. Si no sangra, gama solo y esperás, o transfusión y al día siguiente ves, porque por no, ahí después recupera. Gama solo, si no tiene ningún sangrado, digamos gama solo. Con gama recuperan como un PTI en realidad, en 48 o 72 horas. Y la recuperación, y la recuperación espontánea del que no transfundiste, de la plaquetopenia severa, ¿en cuántos días la ves? A que llegue a 20, 30.000 plaquetas seguras. No, 4 o 5 días mínimo. Sí. Y con los casos que tuviste, Jorge, ¿cuánto respondieron los dos a la gamma globulina? Sí, por suerte, incluso lo mismo que dijo la doctora, no se murió nadie de dengue, pero hubo varios pacientes que estuvieron muy cerquita. No hubo ninguno con shock tampoco, o sea, del dengue de la tercera etapa. Vos me preguntaste concretamente... Que si se recuperaron, los le diste gamma... todos recuperaron. ¿Cómo? Todos recuperaron. Tengo un solo paciente que yo recuerde que recuperó, pero quedó en 30.000 y no pasó de ahí. Había recibido gamma globulina, pero tenía menos de 10.000. Quedó en 30.000 y tenía más o menos 3 semanas de evolución. Decidí darle corticoides, dexametasona 4 días como si fuera un PTI. Subió durante los 4 días a 100.000, suspendí la dexa y a la semana siguiente volvió a bajar a 30.000
o sea que no tuvo buena respuesta de EXA. Le di metilprednisolona, que es como está ahora, y tiene entre 80 y 90.000 con una dosis en desescalamiento, digamos. Parece más un PTI post-dengue eso. Claro. Un pequeño apartado a los pacientes que usan anticoagulantes, ¿no? Antiplaquetarios y están con dengue. En la evolución también tienen hepatitis a veces, y estamos usando a veces anticoagulantes directos. ¿Con qué nivel de plaquetas suspendemos la anticoagulación preventiva en FA? Habitualmente usamos 50.000 plaquetas como corte, y alguna salvedad con la hepatopatía, cuánto dura, porque bueno, los anticoagulantes directos está afectado a veces el nivel de concentración en los pacientes con hepatopatía. ¿Qué cuidado tenemos que tener con esos pacientes? Bueno, lo que hay que tener en cuenta, la hepatopatía, hasta normalizar las enzimas hepáticas, las transaminasas, que son las que más aumentan, marcadoras de hepatitis. Más o menos, es lo más lento en nuestra opinión que se recupera, hasta 15 a 20 días para volver a tener un hepatograma más o menos normal. El problema es que, como muchos anticoagulantes tienen metabolismo hepático, uno debería esperar que el área bajo la curva, la exposición, sea mucho mayor que cuando tiene un hígado suficiente, es decir, un hígado normal. Por lo tanto, hasta que normalice por lo menos, o tienda a normalizar casi totalmente las enzimas, uno prefiere no administrarlo o hacerlo con muchísimo cuidado, porque el cálculo de dosis es lo que cuesta. Es impredecible un paciente que tiene el hígado muy afectado cómo se va a comportar. No sé si... No, yo creo que a mí me parece que supera el dengue, ¿no? Cualquier paciente que tiene algo agudo hepático, le sacamos el anticoagulante y lo pasaremos a heparina si necesita profilaxis, y escalaremos las dosis y veremos la relación riesgo-beneficio, pero no le vamos a dar ni una ABK. ¿Qué es lo que sucede en los pacientes internados? El paciente se interna y en general, excepto que esté muy estable, se le rota el tratamiento, porque puede necesitar un procedimiento invasivo, porque tiene riesgo hemorrágico, porque tiene hepatopatía, insuficiencia renal. Me parece que es la clínica del paciente. No, era un poco como todo es las plaquetas y el dengue, era un poco para atraer los anticoagulantes, la hepatopatía y el dengue, que creo que tenemos que estar alertas, porque por ahí es la fase de recuperación, el paciente está mejor y empieza a deteriorar el hepatograma, y ya como que le soltaron un poquito la mano porque está mejor, estamos todos contentos y el paciente está en mayor riesgo hemorrágico. Yo no tengo más preguntas acá, salvo felicitaciones para todos los disertantes, y no sé si alguien del público de la sala quiere preguntar algo más. Si hay algo que les parece que tenemos que preguntar o abordar, tenemos 3 minutos finales. No. Bien, Jorge, nunca me dejas sola. Sí, para María Esther. Frecuentemente, digamos, la gente de hemodinamia primero pone el stent y después pregunta. Me gustaría saber qué hubieras hecho vos, porque la verdad que yo tuve que hacer una cosa por default, pero no estoy absolutamente seguro de si estuvo bien o mal. ¿A vos te parece que los nuevos stent son menos peligrosos para trombosis aguda del stent que los que menciona la literatura? Porque hay momentos en que no hay más, no podés hacer otra cosa que suspender la doble antiagregación, que bueno, en las guías dice que es mejor no suspenderla en el primer mes, y que yo, pero por ejemplo, el caso concreto es así. Un paciente entra anémico, y para mí con síndrome coronario agudo muy relacionado con el grado de anemia, y con un infarto con sobreelevación del ST, que por supuesto la anemia queda de lado, va a hemodinamia para no perder tiempo, y termina con 3 stent en la descendente anterior, en tándem, y después al otro día te llaman para investigar la anemia. La anemia es microcítica, con ferritina muy baja, ninguna duda de que sangró. Le preguntas al paciente y te dice que sí, que tuvo materia fecal oscura la semana pasada, pero que nadie le había preguntado, así que no la mencionó.
Estudio digestivo, VEDA y BCC negativas, hemorroides tenía, pero eso no tiene nada que ver. Videocápsula negativa, y ya estamos en el día 20 de no darle nada. Bueno, yo le doy clopidogrel solo porque esto era digestivo, me pareció que darle aspirina era agredirlo más. Le doy clopidogrel solo y gastroenterología propone hacer una enteroscopía. Se hace la enteroscopía y tiene 6 lesiones telangiectásicas entre duodeno e intestino que los otros estudios no habían revelado. Le hacen plasmargón a las 6 juntas, y el paciente sigue con clopidogrel solo, pero la verdad que esto es absolutamente improvisado. Yo no sé qué hice, si lo que hice estuvo bien o no, y qué hubieras hecho vos, que tenés más experiencia, me encantaría saber. A ver, con lo que vos contás, un paciente con un infarto agudo, anémico, que tiene 3 stents en la descendente anterior. Primero, la oclusión aguda del stent lleva a una mortalidad del 50%. O sea, uno se muere, uno se salva, el tuyo se salvó, por suerte. Yo le hubiera estabilizado la anemia, le dejo el antiagregante mientras el paciente esté estable. Me llama la atención que no le hayan encontrado nada en la videoendocápsula y se lo encuentran en la enteroscopía, raro, pero por ahí cuando están tan agudos, que si, a ver, el caso del señor se estabilizó, anduvo bien, le hicieron la enteroscopía, le pusiste el clopidogrel y por lo menos resolvieron la lesión sangrante, con lo cual el señor ahora seguirá con clopidogrel como monoterapia, tranquilo. Yo te pongo el caso al revés, el señor sigue sangrando y recibió una dosis de carga, o sea, por suerte en los primeros días el paciente, como lo cargaron, era un infarto y seguro le dieron 300 miligramos de clopidogrel o 600 en hemodinamia, ese paciente por lo menos tiene 5 días de gracia de antiagregación plaquetaria, en el tercero empiezan a aparecer las plaquetas jóvenes, o sea, 3 días está bien antiagregado y después uno empieza a rezar para que no se tape. Si el señor hubiera seguido sangrando, yo lo hubiera mandado a hemodinamia para que le hagan una arteriografía mesentérica y le busquen la angiodisplasia por angiografía. Y de ahí hacerle embolización de la lesión, seguramente que la que le llevó al mayor sangrado, si está sangrando activamente. Y si no sangró, sostén y antiagregación y esperar a que le encuentren la causa. Y hierro y transfusión y todo. No, aspirina no le daría. Lo que sí hacemos por ahí son puentes para pacientes, porque también podés tener el mismo paciente dentro del mes del implante del stent, que no le podemos sacar el tratamiento antiagregante y que necesitan una cirugía de semiemergencia. Siempre las cirugías se tratan de posdatar lo máximo que se pueda. Si puede el primer mes es el peor periodo, si podemos más de un mes, más de 3 meses, más de 6 meses. Imaginemos que estamos dentro del primer mes, suspendemos el tratamiento antiplaquetario, los puenteamos con tirofiban, se operan y después vuelven a la antiagregación. O sea, sería como un puente de transición de antiplaquetarios a uno intravenoso reversible. Bueno, gracias a todos. Unas